Coguma, distribuidor exclusivo de maquinaria John Deere, presenta. Corte Suprema de Justicia da trámite a solicitud de antejuicio contra la vicepresidenta Roxana Baldetti. El CACIF exige la renuncia de Baldetti mientras el Congreso de la República espera el expediente para integrar la comisión que analizará la solicitud de antejuicio. Nuevas protestas son convocadas contra el gobierno. Estudiantes universitarios marchan esta noche por el centro histórico. Anonymous invita a plantarse mañana frente al Congreso. El ex jefe de la Policía Nacional Civil de Guatemala, Ervin Spencer, pide clemencia por 7 asesinatos durante la apelación en Ginebra, Suiza. El Partido Movimiento Reformador se prepara para recibir a Alejandro Sinibaldi como candidato a la presidencia y a otras figuras de la disidencia del PP. 20 agentes y oficiales de la Policía Nacional Civil son detenidos señalados de ejecución extrajudicial durante operativo de represión en Alta Verapaz en agosto pasado. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Coguma, distribuidor exclusivo de maquinaria John Deere, presentó. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta hora informativa. Estamos listos, por supuesto, para que conozca todo lo que ha sucedido este día, que es mucho. Saludamos a Emilio, gracias. Nuevamente, qué bueno, estamos juntos para informarles. Y también saludamos a nuestro invitado esta noche, el abogado Mario Fuentes de Starac, con quien vamos a conversar precisamente de las noticias de hoy, la noticia donde se ha centrado la atención de la ciudadanía, que es esa declaración que da lugar el antejuicio contra la vicepresidenta de nuestro país. Gracias, bienvenido. Buenas noches, María Luisa. Buenas noches, Emilio. Buenas noches, Mario. Bueno, básicamente lo que queremos es, desde su perspectiva, desde su experiencia que tienen en leyes, ¿dónde estamos hoy como país cuando se le ha quitado ese escudo a la vicepresidenta? Como usted lo decía fuera de cámaras, el primer escudo para ser enjuiciada. Bueno, de hecho, el antejuicio es un procedimiento mediante el cual se autoriza, ¿verdad?, por parte de un órgano, en este caso la Corte Suprema de Justicia o el Congreso, para que un funcionario pueda ser juzgado. O sea, se dice si ha lugar o no a formación de causa penal. Entonces tiene dos etapas. Una primera etapa, que lo establece la ley en materia de antejuicio, que es que la Corte Suprema de Justicia determine si las razones que se están esgrimiendo son espurias, legítimas o ilegítimas y políticas, y si no, entonces inmediatamente lo canaliza al órgano que debe de conocer ya del tema del antejuicio. En este caso, la Corte Suprema de Justicia, por el voto unánime, decidió que la querella presentada contra la vicepresidenta de la República, no así contra el presidente, no obedecía a razones ilegítimas, políticas o espurias, y por tanto debe conocerlas el Congreso de la República. Entonces ahora se traslada al Congreso de la República el conocimiento de el antejuicio, que sería esta segunda etapa, ese segundo escudo de inmunidad que tienen los funcionarios. Y de eso vamos a hablar y vamos también a poner en contexto a nuestra audiencia para que conozcan lo que ha sucedido. Por unanimidad, como hemos dicho, los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia dieron trámite a la solicitud de antejuicio contra la vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, planteado por un grupo de partidos políticos. Declaró sin lugar el antejuicio promovido contra el presidente Otto Pérez. Entre los argumentos señalados para darle trámite al antejuicio contra la vicepresidenta Roxana Baldetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia dio a conocer que está relacionado al caso de defraudación aduanera, denominada La Línea. De conformidad con esas escuchas que ahí se describen en los memoriales de interposición de antejuicios, se señalan como R, la señora, la 2. Esto constituye indicios por los cuales esta Corte admite
para su trámite el antejuicio. Los hechos en cuanto al presidente de la República, Otto Pérez, que se describen en las denuncias, se refiere a que en una conferencia de prensa se confundió con algunas fechas y no constituyen delito, por lo que el antejuicio fue declarado sin lugar. Y el hecho de entrar en una confusión en cuanto a fechas, atendiendo al principio de legalidad contenido en el artículo 17 constitucional, no constituye ilícito penal. Los magistrados advierten que únicamente analizaron los hechos y la información aportada al presente caso en las solicitudes de antejuicios planteados por los siguientes partidos políticos. Movimiento Nueva República, también el partido político Movimiento UNAC y los partidos políticos Unidad Revolucionaria Nacional URNG y MAYIS. Ahora queda remitir las actuaciones ante el Congreso de la República. La última presentación pública que realizó la vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, fue en la extensión del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Por unas elecciones en paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. Para Aníbal García, secretario del Movimiento Nueva Revolución y uno de los 3 que solicitó el antejuicio, es de suma importancia que ahora el Ministerio Público plantee medidas precautorias para asegurar la estadía de la vicepresidenta en nuestro país. Yo invito a la señora fiscal general a que plantee las medidas precautorias necesarias para garantizar la presencia de la señora vicepresidenta en el país. Es decir, en otras palabras, no nos agradaría que se diera la fuga, no nos agradaría que ya no estuviera en Guatemala, no nos agradaría que existiera alguna componenda para poder facilitar la huida, como siempre ha sucedido en estos casos. De manera que esperamos que la Fiscalía se encargue de tomar las medidas que corresponden y si no, también el partido podrá hacer uso de los mecanismos legales que tenemos a la mano, tales como la exhibición personal, por ejemplo, para garantizar que ella esté en el país, que es lo que todos los guatemaltecos queremos. Por su parte, Amílcar Pop, diputado de la bancada WINAC, otro de los solicitantes del antejuicio vía telefónica, manifestó que ante la ausencia por más de 2 semanas a la vista pública de la vicepresidenta, es obligación y responsabilidad del Ejecutivo crear mecanismos que puedan evitar cualquier tipo de fuga. El Ejecutivo debe crear las garantías de publicidad del ejercicio de la presidencia y vicepresidencia. Cualquier indicio de fuga, de ausencia temporal o la posibilidad de la ausencia definitiva de la vicepresidencia, en este momento es estrictamente responsabilidad del presidente. Por eso debe considerar los mecanismos de transparencia y publicidad de los actos. Y es importante tener los mecanismos de control y acompañamiento. Y el tercer partido en ser beneficiado con la aprobación del antejuicio fue URNG. Y Ángel Sánchez, su secretario general, espera que el Congreso lleve el proceso de la selección de los diputados que decidirán si se le investiga o no, sea de forma transparente y pública. Esperamos que el Congreso de la República se reúna y nombre de una forma transparente y yo diría con un voto público, o sea que se conozca por toda la ciudadanía a esos 5 integrantes para que sean precisamente las personas más idóneas y que conozcan, es decir, el alegato y que se pronuncien al final. Bueno, estas son las reacciones ante esta situación que se da, pero, y me atrevo yo a comentarlo, si usted cree que la inmunidad de la señora vicepresidenta ya fue retirada, no es así. Ahora está en manos del Congreso de la República y queremos que nos explique un poco cuál es el proceso ahora entonces. Sí, al Congreso de la República le corresponde levantar o no la inmunidad, o sea, declarar si hay lugar o no a formación de causa penal contra la vicepresidenta Baldetti. Este procedimiento se realiza a través de una investigación que debe llevar a cabo una comisión que se llama la Comisión Pesquisidora, que se organiza dentro del Congreso de la República. Después, esta Comisión Pesquisidora pues emite su informe, ¿verdad?, el resultado de la investigación, y como consecuencia de ello ya el Congreso pues entra a votar sobre si procede levantar o no la inmunidad a la vicepresidenta. Esta votación debe ser, para que se levante esta inmunidad, con las 2/3 partes del número total de los diputados, para declarar con lugar, digamos, el antejuicio,
o para declararlo sin lugar, ¿verdad? Se necesita exactamente el mismo número de diputados. Es decir, que son 105 diputados de los 158 que tiene actualmente el Congreso. Ese, digamos, sería el procedimiento. Ya, si se declara que da lugar a formación de causa penal contra la vicepresidenta Valdetti, entonces en ese momento ya se remite el expediente a un tribunal del orden común para que se inicie ya el proceso penal correspondiente. ¿Cómo en las últimas semanas, de los últimos días, se habla del desboronamiento del Partido Patriota, ¿verdad? Esto ha modificado ciertas fuerzas, ciertos influencias, ¿no? ¿Cómo queda el escenario? ¿Qué tanta probabilidad hay de que sucedan? ¿Qué escenarios se pueden dar a la hora de que esto ya el Congreso lo tenga en la mano? ¿Será que se va a dejar pasar? ¿Será que los del Congreso se van a animar a pagar ese precio político? ¿A quiénes les cuesta un precio político por eso? ¿Qué, a su perspectiva, puede ser lo que se va a jugar el Congreso? Esos 105 que tienen que decidir o una o la otra cosa. Sí, Emilio, en el tema del antejuicio es una cuestión eminentemente política. Claro. No tiene absolutamente nada que ver con un juzgamiento ante un tribunal ordinario. Consecuentemente aquí pues va a haber un juego, una negociación, alianzas políticas, etcétera, porque no se está, digamos, poniendo en el banquillo de los acusados a cualquier funcionario. Se está poniendo en el banquillo de los acusados a la vicepresidenta de la República. Ahora, hay un clamor popular porque, pues, como bien decía el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, hay indicios racionales de criminalidad que deben de ser evaluados indudablemente. Entonces, hay un clamor popular porque se inicia un proceso penal en contra de la vicepresidenta. Entonces, eso va a jugar también en ese precisamente ese espacio de discusión que va a haber en el seno del Congreso. Y llegar a esos 105 diputados, pues ninguna de las bancadas tienen los 105 diputados, creo que la bancada mayoritaria tiene 62, 65 diputados, consecuentemente le faltarían 40 diputados para poder, digamos, obtener una votación favorable a levantar la inmunidad. ¿Cuánto pesaría la población de todas esas cosas? Claro. Tenemos que conversar el peso de esta sociedad que se ha manifestado en contra y muchísimas cosas más. Además, tienen que desahogar también antejuicios contra ministros antes de llegar al de ella. Muchísimo que hablar esta noche, pero por favor quédese con nosotros porque tenemos que hacer una pausa y volvemos. Hasta esta noche, el Congreso de la República no había recibido la solicitud de antejuicio contra Roxana Valdetti. Sigue la espera. Con eso regresamos.